Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio de Cara al Mundo con Miguel Sandoval. Señores, el este asiático cierra el año de una manera bastante lamentable, con dos accidentes aeronáuticos que dejan un saldo de víctimas numeroso. Y hablamos primero de lo que ocurrió a principios de semana en un vuelo procedente de Azerbaiyán que iba rumbo a Grozny, una capital de Chechenia. Y este se vio en la necesidad de desviar su vuelo hasta que se aproximó y se estrelló finalmente en Kazajistán, producto de un impacto de un objeto en ese entonces no identificado que hizo que el avión pues perdiera el control. Esto causó bastante revuelo. En principio se habló de aves que impactó la aeronave, pero luego que las imágenes salieron a la luz y se vieron los orificios pronunciados en la cola del avión, se veía a toda luz que era un impacto de metrallas. El gobierno ruso se mantuvo durante toda la semana con bastante hermetismo, igual el mismo gobierno de Azerbaiyán, quien dijo que iba a iniciar unas investigaciones. Pero hasta ayer sábado, el presidente Vladimir Putin dio unas declaraciones mostrando sus condolencias con el gobierno de Azerbaiyán respecto a este lamentable incidente y declaró que precisamente durante ocurría esta catástrofe, el sistema antimisiles ruso se encontraba activo y repeliendo un ataque de drones ucranianos. Si bien Putin admitió que en ese momento los sistemas de antimisiles rusos se encontraban repeliendo ataques de drones ucranianos, pues este no admitió una culpabilidad directa, sino que más bien se comunicó vía telefónica con su homólogo de Azerbaiyán y le externó su preocupación y su consternación producto de este hecho tan lamentable. Definitivamente, señores, los accidentes aeronáuticos, sobre todo cuando se ven envueltos en este tipo de enfrentamiento bélico cruzado, víctimas inocentes, toda la sociedad global se ve afectada, sobre todo las familias. El gran milagro aquí es que a pesar de los 38 muertos, de los 67 pasajeros que iban a bordo, quedó una gran parte de personas con vida. Y esto es un hecho inusual porque por el tipo de accidente y con la velocidad con la que descienden estas aeronaves cuando pierden el control, en muy pocas ocasiones resultan personas con vida. Algo que llamó bastante la atención fueron las declaraciones del presidente Vladimir Zelensky, quien estuvo acusando directamente a Rusia desde un principio de este hecho y dijo que lamentaba que Rusia continuara pues con estos ataques hasta afectando víctimas civiles. Y yo creo que es algo cuesta arriba y hasta un tanto irresponsable que precisamente Zelensky, que es uno de los actores principales en este enfrentamiento bélico, haga este tipo de pronunciamientos, porque no tendría la calidad moral, ya que si las declaraciones de Putin son ciertas, precisamente ese accidente ocurrió porque el ejército ruso se encontraba repeliendo aeronaves, drones ucranianos. Y muchos se preguntan por qué busca Zelensky atacando de manera tan agresiva y directa con drones precisamente ciudades de Rusia cuando se está buscando una desescalada. Otra catástrofe que ocurrió en el este asiático fue el accidente aeronáutico en Corea del Sur, que dejó un saldo de cerca de unos 200 muertos a unos 200 kilómetros de Seúl, en Corea del Sur. Este accidente fue algo bastante lamentable. Según videos que se difundieron en las redes sociales, se pudo ver cómo un objeto no identificado ingresó a una de las turbinas del avión. Ya han asegurado que esto se trató aparentemente de un ave, más el mal clima, pues esto provocó que esta aeronave se aproximara al suelo y terminara con una colisión con un muro de concreto que terminó con la vida de casi 200 personas. Otro milagro fue, bueno, hubo 2 sobrevivientes. Fue un milagro que en este caso por lo menos 2 personas, incluyendo una jovencita de 33 años, quien salió evidentemente bastante aturdida, compungida y desorientada cuando fue abordada por la prensa. Obviamente este accidente en Seúl pues no tiene nada que ver aparentemente con los enfrentamientos bélicos y las tensiones que se viven en el centro de Asia y en el este asiático, producto de esa recomposición del tablero global con todos los intereses que se mueven y que giran en torno a ese Heartland, como describía Brzezinski en su libro El Tablero Mundial. Evidentemente, el año 2024 cierra de una manera bastante fatal
el mundo está bastante agitado. Miren cómo recientemente el propio director de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, salió vivo de un pelín, señores. Se encontraba en Yemen y un misil israelí atacó cerca de donde este se encontraba y se vio en cámara cómo este salvó su vida de milagro. Ese accidente que ocurrió en Kazajistán me acordó bastante, salvando la distancia, lo que ocurrió con Korean Airlines, con el vuelo 007 en los años 80, cuando una aeronave comercial procedente de los Estados Unidos tomó ruta que de manera involuntaria sobrevoló una zona en el Pacífico donde se encontraban submarinos nucleares rusos, que eran y siguen siendo parte de la joya de la corona del ejército ruso, y la orden fue derribar esa aeronave, ya que no se pudo identificar si era un vuelo comercial o no. De hecho, años después se entrevistó al piloto ruso y este dijo que no sentía ningún tipo de remordimiento, ya que esto fue una misión que le fue asignada y que cualquier otro país lo haría en un modo de defensa. En principio, el Kremlin pensó que esta aeronave se trataba de un camuflaje y que era un U-2, un avión de reconocimiento que se utilizaba bastante en la Guerra Fría para poder hacer espionaje a sus enemigos. Esto fue algo fatal. En ese entonces no hubo sobrevivientes, de hecho no hubo rastros ni siquiera de la aeronave, esta aeronave 007 de Korean Airlines. Y salvando la distancia, pongo esto como ejemplo, porque esos son los daños colaterales lamentables cuando hay altas tensiones entre los países. Lo que sí yo creo que las aerolíneas, producto de esta escalada de las tensiones, sobre todo en este punto álgido entre Rusia y Ucrania, deben de tomar algún tipo de precaución, sobre todo cuando se van a sobrevolar territorios que se encuentran en conflicto bélico. Hay que hacerlo con mucho cuidado y si no es necesario, pues evitar esas rutas de vuelo. Nuestras condolencias a los familiares y esperemos que ya al cabo de estos días que faltan para cerrar el año 2024, el mundo pueda terminar con cierto sosiego, ya que todos los pronósticos apuntan que el año 2025 va a ser un año bastante agitado en términos geopolíticos. Muchas gracias y esto fue una entrega más de su espacio de cara al mundo con Miguel Sandoval.